Vinimos a hablar en la casa terapéutica que tiene la ciudad de Villa Gobernador Galvez e informar acerca de este lugar que está a disposición en la ciudad para casos de adicciones, ¿no? Para que los familiares, también las personas que están atravesando por esta situación, esta problemática, sepan que existe en Villa Gobernador Galvez este lugar que está ubicado sobre calle San Diego 466. Estuvimos hablando con el equipo para saber de qué manera están trabajando y cómo la gente que tiene algún problema con respecto a este tema sepa a dónde dirigirse. Bueno, esta es la casa terapéutica de contención, atención y prevención de las personas que tienen problemas de consumo. Por eso la llamamos la casa. Nos tuvimos que mudar, lamentablemente. Digo lamentablemente porque nos quedó chica la casa anterior. Esto implica que el consumo va en aumento y va a seguir yendo en aumento. Los problemas de consumo, no solo de consumo de sustancias, sino también estamos hablando de otro tipo de realidades como las ludopatías, por ejemplo, el consumo de alcohol. Este es un equipo interdisciplinario, el que trabaja en esta casa. Es un equipo interdisciplinario que ya hace muchos años que viene funcionando en la municipalidad y fue una decisión política de la municipalidad poder abrir la primer casa terapéutica en nuestra ciudad, ya que no contábamos con un espacio como este. Sí se atendían los usuarios y las usuarias con este tipo de problemáticas en los centros de salud y eran abordados por un equipo que es el equipo matricial. Este equipo matricial se fue ampliando poco a poco, ahora es un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, hay trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, psicólogos sociales, también hay abogado y psiquiatra, médico, clínico también. Bueno, en realidad acá sigue siendo un espacio que se encuentra dentro de la red de salud pública municipal. Este espacio está en constante comunicación con el resto de los efectores de salud de la ciudad y de los efectores de salud que están por fuera también de Villa Gobernador Galvez, ya que muchas veces necesitamos contar con toda la red de atención de la provincia. Bueno, mi nombre es Camila, soy parte del equipo, soy psicóloga social. El primer paso, si tenés referencia con algún centro de salud que te quede cerca de casa o algún lugar donde te suelas atender y demás, es poder pedir ayuda en ese lugar. Y ahí te van a referenciar con este espacio que queda en calle San Diego 466. Los espacios de turnos y demás son abiertos y recibimos a todo el mundo que tenga principalmente voluntad de tratamiento y también familiares y allegados que requieran de información para poder abordar la situación. Tenemos un número de teléfono que obviamente se los vamos a dejar para poder pasar, donde se pueden comunicar y pedir información para poder solicitar no solo los turnos, sino ir despejando cuál sería el mejor lugar de atención, qué tipo de tratamiento, teniendo en cuenta no solo la voluntad y la situación, sino dónde vive, qué le queda mejor. Un poco la idea de la apertura de esta casa en la ciudad, porque nosotros somos un equipo que viene trabajando desde 2017, era pensar en la comodidad de los vecinos y vecinas, porque entendíamos que la derivación de atención en consumos problemáticos a Rosario era un recurso que quedaba corto. La mayoría de los tratamientos se abandonaban y quedaba toda una población un poco a la deriva en relación a ese tipo de tratamientos. Por eso apuntamos y trabajamos en la apertura de esta casa y el municipio tuvo la voluntad política y comunitaria de poder abrirla y ampliarla, porque fue lo primero que planteamos después de la primera casa en la que estuvimos y hoy tenemos una casa mucho más grande, lamentablemente como dice Ale, pero con la posibilidad de trabajar con 3 grupos terapéuticos específicos de usuarios y además tuvo un espacio para familiares y allegados. Son grupos terapéuticos, cada persona que se acerca se despeja la posibilidad de qué tipo de tratamiento tiene que llevar adelante, se sugiere, se acompaña y se trabaja con esa persona la voluntad de tratamiento y vuelvo a repetir, el tipo. ¿Por qué? Acá tenemos tratamientos de baja complejidad, es decir, que asisten a un grupo terapéutico, a un espacio de terapia individual, que puede ser acá o en su centro de salud de referencia, como bien dice Ale, somos como un centro de salud más dentro de la red municipal.
O si hay que hacer alguna derivación o acompañamiento con los espacios de psiquiatría, no solo lo que tenemos acá, sino con el Hospital Gamen de nuestra ciudad. Y luego se trabaja en la posibilidad de los que esas horas semanales les sirve porque tienen un trabajo y sostener una vida cotidiana y demás, y es una situación que los aqueja pero que en algún punto se puede controlar, y si no es así, se trabaja con la provincia para una derivación en tratamientos de mayor complejidad, mayor carga horaria, centros de día entre 4 y 8 horas diarios o espacios de internación, comunidades terapéuticas de 24 horas. La mayoría son en Rosario o en el resto de la provincia. Derivamos con becas a través de la provincia. APRECOD es la agencia que se encarga de los espacios de consumos problemáticos y donde se gestionan este tipo de becas para las personas que no tienen recursos para pagar estos tratamientos. La mayoría de los espacios hoy, no solo en la provincia, sino en el país, son espacios pagos o trabajados por organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles, y cada uno de los tratamientos tiene un costo bastante alto. Por eso recalco la importancia de los espacios de salud público, como es en el caso del municipio y de algunos espacios de la provincia, en el cual es importante para poder atender al total de la población. Hay que dar el primer paso, hay que acompañar, y ese primer paso está en el territorio. Por eso nos parece fundamental el vínculo territorial, que de hecho ya se viene gestando hace años desde el municipio para con los diferentes barrios y los diferentes grupos e instituciones, equipos de trabajo, para que puedan ser una referencia en el territorio y poder referenciar luego a esas personas que necesitan de estos espacios y trabajar en conjunto. Por eso es fundamental, digo, el vínculo con la agencia APRECOD, el vínculo con el territorio, el vínculo con el vecino, con el centro de salud y con toda la red. Somos una ciudad en la que tenemos que estar conectados, trabajando en conjunto, y de esa manera construir una mejor salud pública. Bien. Se están haciendo 5 admisiones diarias, ¿sí? De esas 5 admisiones hay aproximadamente unas 35 personas en tratamiento, fijas, digamos, que vienen trabajando, y otro tanto que se deriva a efectores de mayor complejidad. Nosotros trabajamos también con un equipo preventivo que trabaja en las escuelas y en los espacios municipales no formales, como los centros de día y demás, y a través de esos equipos siempre hacemos una evaluación de la sustancia que se consume y un poco de la edad de inicio. Y lo que vemos desde hace 1 año y medio a esta parte es una baja en la edad de inicio a los 11, 12 años, cuando estábamos hablando anteriormente de 14, 15, un cambio en la sustancia de inicio. Hoy estamos hablando de una naturalización muy fuerte y marcada de la marihuana, y además aparece también hace algunos años a esta parte el consumo de cocaína fumada o paco o crack o pipa, como le quieran llamar, que genera un deterioro muy grande, principalmente en adolescentes que no llegan ni a la mayoría de edad, porque se genera un deterioro tanto físico como cognitivo muy complejo y de difícil abordaje. También sabemos que que es bastante complicado llegar a una recuperación total. Nosotros trabajamos con que es un problema de salud con el cual trabajar todos los días de tu vida una vez que llegaste a ese lugar, pero sí, hay un índice de recuperación, no es tan alto, no sé si lo tenemos tan medido, pero en esto es importante cuando hay una red, cuando hay un acompañamiento, cuando hay familia, cuando hay espacios deportivos, cuando hay como salud comunitaria que acompañe. Cuando son más chicos, la escuela, las instituciones que acompañan, abordan y contienen, el deporte, la cultura, la música, distintas cuestiones que las venimos abordando desde el equipo preventivo, y cuando sos más grande y adulto es necesario el acompañamiento del empleo, un poco de los derechos. Nosotros trabajamos mucho con la Secretaría de Empleo, intentamos acompañar y abordar con distintas organizaciones y demás para poder, es como rearmar y construir entre todos lo de la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera. La casa se encuentra ubicada en este momento en calle San Diego 466,
Funciona a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se pueden acercar o comunicarse a los teléfonos. Se puede acercar el paciente, la paciente o algún familiar que esté preocupado o preocupada por la situación. Y funcionamos de lunes a viernes.